¿Cuál es la divisa más importante del mundo? Vale, estoy seguro de que todos, absolutamente todos, tenéis muy clara la respuesta. Pero, ¿qué explica que el dólar de Estados Unidos sea la moneda de referencia internacional? ¿Hasta qué punto es la divisa hegemónica? ¿Cuál es su auténtico peso en la economía mundial? Y otra pregunta, ¿qué explica exactamente noticias como esta? El aumento del dólar a su nivel más alto desde 2002 ha provocado este año miles de millones de pérdidas para las empresas estadounidenses, desde fabricantes de detergentes hasta aplicaciones de citas. Queridos amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Si lo hubiera sabido. Hoy hablamos del dólar. Arranquemos. En todo el planeta hay aproximadamente unas 180 monedas distintas, pero de todas ellas son muy pocas las que juegan un papel importante en el comercio y las finanzas mundiales. Y sobre todo son dos las monedas que destacan por encima del resto. El dólar de Estados Unidos y el euro se han convertido con mucha diferencia en las dos principales divisas internacionales. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. En él podéis ver la proporción de las exportaciones facturadas en dólares y en euros, así como el peso de Estados Unidos y de la Unión Europea en el comercio mundial. Como veis, el dólar y el euro representan juntos más del 80% de los pagos por exportaciones en el planeta, un porcentaje muy superior en su peso al comercio internacional. En el caso del euro, como muchos ya os habréis imaginado, su peso tiene que ver en gran medida con el comercio que se produce entre los países que forman parte de la Unión Europea, mientras que en el caso del dólar, la diferencia entre los pagos en esta divisa y el peso de Estados Unidos en el comercio mundial es abismal. Es precisamente por esto que se suele decir que el dólar es la moneda global dominante, mientras que el euro es una moneda dominante a escala regional, básicamente en Europa. Pero por supuesto, no penséis ni por un instante que esta es la única clasificación que lidera la moneda del tío Sam. Para nada. El dólar también representa casi el 60% de todas las reservas oficiales de divisas en manos de gobiernos y de bancos centrales. Como podéis ver, aquí ya la diferencia con el euro sí es enorme. Además, cerca de la mitad de todos los préstamos transfronterizos y títulos de deuda internacionales que hay en el mundo también están denominados en dólares. Hablamos de más de 22 billones de dólares en títulos financieros, el equivalente a más de una cuarta parte de toda la economía mundial. Una cifra que además no ha dejado de incrementarse durante los últimos años. Fijaos. En total, en torno al 40% de todos los pagos internacionales que se producen a lo largo y ancho del mundo se liquidan en esta misma divisa. Por supuesto, y esto es quizá el elemento más importante de todo, gran parte de toda esta actividad es llevada a cabo por actores que ni son de Estados Unidos ni viven en Estados Unidos. Por ejemplo, si una empresa, digamos, de Chile quiere venderle algo a una empresa de Australia o de Japón, es habitual que esa transacción se realice en dólares. De la misma forma que cuando un gobierno fuera de la Unión Europea quiere obtener financiación, es habitual que emita deuda en dólares para llegar a los inversores internacionales. En otras palabras, que el dólar viene a ser algo así como el oxígeno del sistema económico global. Lo miremos como lo miremos, la economía mundial funciona sobre todo con billetes del tío Sam. Ahora bien, ¿qué supone semejante uso para los Estados Unidos? Pues queridos amigos, amigas, este estatus de moneda líder o moneda de reserva, como se conoce técnicamente, es algo que supone una enorme ventaja para los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues veréis, la enorme demanda de dólares que conlleva ser la divisa de referencia para el comercio, el ahorro y la inversión ha reducido el coste al que se financian las empresas y el gobierno y ha permitido a la Reserva Federal poder imprimir más dinero sin que genere demasiada inflación o que afecte a la estabilidad económica. Y eso no es todo. El dominio del dólar también le ha permitido a Estados Unidos tener los mercados financieros más profundos, líquidos y desarrollados de todo el mundo. Digamos que sin el papel tan destacado que juega esta divisa, puede que Wall Street fuera muy distinto a como lo conocemos. Esto es lo que se conoce desde los años 60, cuando fue así bautizado por el ministro de Finanzas francés Valéry Giscard como el privilegio exorbitante del dólar. Ahora bien, dicho esto, la gran pregunta que podemos y tenemos que hacernos es ¿cómo se convirtió el dólar en la moneda de referencia, en la divisa líder de todo el mundo? Esta es la clave. Pues bien, la explicación más importante tiene mucho que ver con el hecho de que Estados Unidos tuviera la economía más abierta, productiva y grande de todo el planeta. Es decir, si el dólar se usa tanto, es gracias precisamente a la enorme confianza que existe en la productividad y creatividad de la economía norteamericana.
Bueno, a esta confianza y a que este país ha desarrollado con el tiempo los mercados financieros más grandes del mundo. Por ejemplo, si quieres montar un proyecto y buscas inversores o simplemente quieres vender tus productos, este es probablemente el mejor sitio que vas a poder encontrar. A pesar de tener poco más del 4% de la población global, Estados Unidos casi representa 1 de cada 3 dólares de todo el consumo en el mundo. Sin embargo, aún así, vamos a poder encontrar 3 grandes puntos de inflexión que determinaron el poder y el peso de esta divisa. Atentos. Amigos, amigas, probablemente la primera moneda de reserva verdaderamente global fue el florín neerlandés. Lo fue entre el siglo XVII y el siglo XVIII hasta que perdió su posición frente al franco. Divisa que ocupó la primera posición internacional hasta que la revolución industrial y el creciente peso del Imperio británico hicieron que la libra esterlina aplastara cualquier otra alternativa. Fijaos. Como podéis ver, a finales del siglo XIX, más del 60% de todas las reservas internacionales de los gobiernos de todo el mundo se mantenían en libras. Cuando arrancó el siglo XX, el dólar ni siquiera se tomaba en serio. Y aunque poco a poco ese estatus fue cambiando gracias al enorme despegue de la economía norteamericana, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando todo cambió definitivamente. Tras haberse convertido en la primera potencia industrial y en el gran vencedor de la mayor guerra jamás experimentada por el ser humano, los Estados Unidos decidieron que había llegado el momento de cambiar por completo el sistema monetario internacional. Y así es como llegamos al primer gran punto de inflexión, los acuerdos de Bretton Woods. En 1944 se celebró en el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, New Hampshire, una histórica conferencia auspiciada por Naciones Unidas. En ella, los 44 países participantes, de una forma u otra, diseñaron las nuevas reglas del sistema monetario internacional. En concreto, se acordó que el dólar se convertiría en la moneda de referencia internacional, que esta moneda se vincularía al oro y sería convertible en este material para el resto de los países, los cuales vincularon sus monedas al propio dólar. A partir de ese momento, y a pesar de que este sistema apenas sobrevivió 27 años, todo pasó a girar en torno a la divisa norteamericana hasta nuestros días. El segundo gran punto de inflexión tuvo lugar a finales de la década de los años 50. En esos años de posguerra, la economía norteamericana se tragaba una parte sustancial de toda la producción mundial, motivo por el cual los bancos europeos pronto empezaron a estar inundados de dólares. Esta enorme disposición de fondos, junto al hecho de que los reguladores británicos decidieran no entrometerse en aquellas operaciones que se formalizaran en dólares, dio lugar al nacimiento en Londres, la gran capital financiera europea, del conocido como mercado del eurodólar, un enorme mercado de financiación en dólares que, al realizar sus operaciones fuera de Estados Unidos, tampoco estaba sometido al control de la Reserva Federal. Los bancos europeos que prestaban sus dólares no tenían que cumplir ninguno de los requisitos fijados por los reguladores. Para entendernos, fue algo así como el salvaje oeste de las finanzas mundiales. Y por supuesto, el mercado del eurodólar despegó. Vaya si despegó. Hoy es uno de los grandes pilares del sistema financiero mundial y, en gran medida, el motivo que está detrás del gran éxito de la City de Londres. Si una gran empresa o un gobierno quiere hacerse con dólares, puede resultarles más fácil conseguirlos en la capital británica que en los mismísimos Estados Unidos. Evidentemente, esta enorme demanda de eurodólares, esto es, de préstamos y bonos denominados en dólares pero emitidos fuera de Estados Unidos, multiplicó la demanda y el número de operaciones internacionales realizadas en dólares. Y por último, llegamos al tercer gran punto de inflexión, el nacimiento del petrodólar. Cuando el 15 de agosto de 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro, poniendo así fin al modelo Bretton Woods, la incertidumbre en torno al futuro del dólar se apoderó del mercado monetario internacional. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam y todos los inmensos planes de gasto público puestos en marcha en esa época obligaron a la Reserva Federal a emitir muchísimos más dólares de los que podía respaldar con oro. Así que el sistema pactado en Bretton Woods ya no era sostenible. Sin embargo, al poco tiempo surgió una especie de salvavidas para consolidar el peso del dólar. En 1974, los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudí acordaron que todas las ventas de petróleo del país se realizaran en dólares. Y no solo eso, el Reino Saudí también canalizaría la inmensa mayor parte de las reservas generadas hacia el sistema financiero norteamericano. Reservas que, por supuesto, se mantendrían en dólares. A cambio, el gobierno norteamericano garantizaba la seguridad y la defensa del Reino Saudí.
Un año más tarde, en 1975, se sumaron a este acuerdo el resto de los países de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De esta forma, si querías comprar petróleo, tenías que pagarlo en dólares, dólares que luego, en gran medida, formarían parte de las reservas internacionales de los grandes productores de crudo. Es decir, en cierto modo, los grandes y ricos productores de petróleo fueron al rescate del dólar. Pues bien, así es como el dólar se convirtió en la moneda hegemónica de todo el mundo. Ahora, con el euro y el cada vez mayor peso de la economía china, la competencia ha vuelto a crecer. Además, la revolución del shale oil, que ha hecho de Estados Unidos un país casi energéticamente independiente, ha levantado muchas dudas sobre el futuro del petrodólar. Pero, pese a todo ello, no parece que el liderazgo del billete verde esté en disputa, al menos en el corto y medio plazo. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Crees que el dólar seguirá siendo la gran divisa de referencia internacional? ¿Podrá el euro o el yuan hacerle frente? ¿Pensabas que el peso de esta moneda en la economía mundial era tan alto? Déjanos tus comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a Si lo hubieras sabido. Un saludo y hasta la próxima.